Señora, como temía, don Claudio Alarcón ha regresado. Está en la puerta, anunció Jaime. Catalina estaba irritada por los intentos desesperados de Claudio, pero por desgracia, era inevitable que terminaran teniendo una conversación. No pensaba quedarse encerrada en su propia casa para evitarlo. Invítalo a cenar y asegúrate de no ofrecerle uno de nuestros buenos vinos. Basura como él no lo merece, dijo Catalina. Sí, condesa. Jaime se inclinó con discreción antes de adelantarse para abrir la puerta. Sabía que aquello era solo el comienzo. Pronto llegarían más miembros de la familia Alarcón para el funeral. Buenas noches, ya era hora. Claudio entró sin disimular su mal humor. Comenzó a lloviznar y mi abrigo casi se arruina. Me voy a resfriar por haberme tenido tanto tiempo esperando. ¿Dónde demonios está esa mujer? Alzó la voz con la clara intención de provocar. ¿Acaso huyó de mí? Jamás huiría de un hombre como tú, Claudio, dijo Catalina apareciendo. Eso me resultaría insultante. ¿Tu madre no te enseñó que no se entra gritando a la casa de alguien? Ahora entiendo por qué Jacobo era su hijo favorito. Deja que mi hermano te engañe con sus delirios. Ya sabes por qué estoy aquí, Catalina. Por el funeral de tu hermano, por supuesto. La condesa cruzó la sala sin prisa. Pero no tienes por qué preocuparte, tengo todo bajo control. Seré lo suficientemente amable como para invitarte a cenar en mi casa. ¿Tu casa? Claudio soltó una carcajada. No me hagas reír. Pues ya lo has hecho, Claudio. Sea lo que sea que estás buscando, no te lo daré. Así que, ríndete. Jacobo solía complacer a todos con promesas vacías. Decía lo que querían oír. Nunca tuvo intención de dejarte nada. Todo me pertenece. Y hay una lista clara de cosas destinadas a Carolina. Pero tu nombre no aparece en ninguna parte. Tú no conoces a mi hermano mejor que yo. Estoy seguro de que no confiaba en ti. Y por eso me prometió la mayoría de sus pertenencias. Y algo más para sus hijas. Yo estuve presente la noche que firmó los papeles. Me dio una copia. Claudio mentía con facilidad. Solo bastaba mirar el rostro de Catalina para saber que no le creía. Pero le molestaba. Mi madre traerá ese papel mañana. Te sugiero que empieces a tratarme bien desde ahora si no quieres que te eche de aquí. La miró de arriba a abajo sin disimulo. Prefería a la primera esposa antes que a ti. Pero debo admitir que tú eres más tentadora. Si me muestras cómo atrapaste a mi hermano, quizá te deje quedarte más tiempo. Catalina lo observó en silencio. Los hombres y su lujuria, pensó. Había hecho muchas cosas despreciables en su vida, pero acostarse con Claudio no estaría nunca en la lista. Cuida tus palabras, Claudio, murmuró la condesa avanzando unos pasos. No tendría ningún problema en decirle al pueblo que el hermano de mi difunto esposo intenta meterme en su cama para dejarme conservar esta casa. Se detuvo con paciencia y agregó. Hablaremos durante la cena sobre esos papeles que dices tener. Y será mejor que pases la noche aquí también. Debe de haber algo que quieres de mí si me estás dejando quedarme. ¿Vas a matarme? Mi madre y todos los demás saben que estoy aquí. ¡Qué desconfiado eres! Catalina le sostuvo la mirada imperturbable. Eres hermano de Jacobo y, más importante aún, tío de Carolina. Aunque me desagradas, mi hija quiere pasar tiempo con su familia en este momento. Asegúrate de no decepcionarla como ya decepcionaste a todos los demás con tu patética existencia. Se alejó unos pasos sin dejar de hablar. Y ni se te ocurra husmear por mi casa cuando no esté. Los criados me informarán de cada paso que des, advirtió la condesa antes de volver a su habitación. No es un oponente fácil, murmuró Claudio en voz alta mientras observaba cómo se alejaba. No empezaría a buscar de inmediato. Era paciente. Esperaría a que la casa guardara silencio. Conocía esa casa. Había pasado años allí aprendiendo a moverse sin ser visto. Lo hacía cada vez que robaba dinero a su hermano. Catalina lamentaría haberlo dejado entrar. «Oye tú», Claudio llamó con voz baja pero autoritaria, justo cuando Jaime pasaba junto a él. «Si tienes algo de sentido común, te pondrás de mi lado. Ayúdame y conservarás tu trabajo cuando tome el control de esta casa. Dime,
Claudio interrumpió su propuesta al notar el paso lento de una criada que fingía no mirar. Tal como Catalina había dicho, lo estaban vigilando. «Te buscaré más tarde», musitó Claudio con desdén, alejándose con paso decidido en dirección a Carolina. Jaime se quedó inmóvil durante unos segundos pensando en las palabras de Claudio. Sabía que aquella no era una visita cualquiera. Catalina y Claudio estaban inmersos en una batalla despiadada en la que quien perdiera podía terminar muerto. El respaldo de los Alarcón favorecería a Claudio, ya que Jacobo no dejó herederos varones y muchos en la familia aún no aceptaban que una mujer tuviera poder sobre sus bienes. Pero el mayordomo de la familia conocía de primera mano hasta dónde era capaz de llegar la condesa para conseguir lo que quería. Él mismo era prueba de la insana determinación de Catalina. No podía olvidar la noche en que lo acusó falsamente de haberla tocado, solo para obligarlo a obedecerla y envenenar al conde. Pensó en la mayor ventaja si decidía aliarse con Claudio. Dejaría de estar bajo las órdenes de Catalina y podría librarse de sus constantes amenazas. Si bien es cierto que Claudio parecía el claro vencedor, tenía la simpatía de algunos y la arrogancia necesaria para hacerse pasar por líder. Pero Catalina era peligrosa, fría, letal. Sabía que pronto tendría que tomar partido. No se trata solo de lo que podría ganar si apoyo al eventual vencedor, sino de qué haría conmigo quien resultara perdedor. Jaime pensó con amargura. Sin más, volvió a su habitación. No iba a quedarse ahí parado esperando a que lo sorprendieran en medio del fuego cruzado. Decidió que lo mejor era refugiarse en su cuarto y prepararse para la tormenta. Era evidente que Catalina había cambiado de estrategia. Primero había evitado a Claudio, y ahora lo dejaba entrar y hasta pasar la noche. Eso no era descuido, era cálculo. Jaime entendía bien esa jugada. Ella estaba tramando algo, y él, sin pretenderlo, ya había contribuido. Mariano, ese pobre cocinero ingenuo, estaba en las manos de la condesa gracias a la información que él mismo le había proporcionado. Catalina podía tener enemigos, pero lo cierto es que no tenía ningún rival a su altura, pensó Jaime al llegar a la puerta de su habitación. Había que permanecer en su bando. Más allá de lo peligrosa que era, ella era la más capaz de devolverle a esa casa el prestigio perdido. Y eso significaba oportunidades y dinero. A fin de cuentas, eso era lo único que él necesitaba para sobrevivir. ¿Dónde está? Jaime murmuró al entrar en el cuarto, revisando mentalmente el lugar. No lo tiré, ¿verdad? Espera. Se arrodilló junto a la cama y estiró la mano bajo el mueble. Aquí está. Suspiró aliviado. Entre los dedos sacó una pequeña botella de cristal. Cabía en su palma. El líquido en su interior brillaba con un tono pálido. Era el mismo veneno que Catalina le había entregado para envenenar al conde Jacobo. Jacobo murió antes de que Jaime pudiera usarlo. Así que el veneno seguía ahí, esperando. Y mientras Claudio permaneciera en esa casa, comiendo o bebiendo, estaría más cerca de caer, tal como Catalina había planeado. Giró la botella entre los dedos, experimentando una mezcla de repulsión y fascinación. Podía matarlo. Podía matarlos a los dos. También tenía control sobre la comida y las bebidas de la condesa. Era una jugada maestra. Pero solo si me atrevo a hacerla, pensó Jaime mientras el veneno brillaba bajo la tenue luz de su pequeña habitación. Más tarde esa noche, Catalina permanecía sentada en su habitación pensativa. Seguía dándole vueltas a las posibles formas de deshacerse de Claudio antes de que encontrara el supuesto documento que decía que Jacobo le había dejado todo. Ya había revisado cada rincón de las pertenencias de su difunto esposo cuando buscaron qué vender. Nunca halló nada parecido. Contempló por un momento envenenarlo. Era lo mismo que había querido hacerle a Jacobo. Debería... empezó a decir, interrumpida por un golpecito suave en la puerta. ¡Madre! La voz de Carolina sonó animada al otro lado. ¿Ya estás lista para cenar? El tío Claudio ya bajó a la mesa. Ahí voy, respondió alzando la voz desde donde estaba. No podían dejar a Claudio solo por mucho tiempo,
aunque los criados lo tendrían vigilado. Se puso de pie, sacudiéndose los pensamientos sobre el veneno por el momento. Le encargaría el asunto a Jaime después de cenar. «Estás preciosa. ¿Acaso hay alguna ocasión especial?», preguntó Catalina al ver a su hija tan arreglada. «Sí. Nunca se sabe si el conde Simón vendrá de visita por sorpresa», respondió Carolina con una sonrisa segura. «Me he propuesto verme bien todo el tiempo, aunque solo esté en casa. No he olvidado lo que me has enseñado», Carolina respondió con una sonrisa orgullosa. «Muy bien hecho, Carolina. Estás mejorando». Catalina cerró la puerta con calma y empezó a caminar junto a su hija por el pasillo. «Ahora dime, ¿qué hablaste con tu tío más temprano?» «Él quiere quitarnos todo, ¿verdad?», preguntó su hija más firme de lo habitual. «Apenas lo había visto antes, por eso no lo reconocí. Es extraño que ahora quiera pasar tiempo conmigo. Madre, solo somos tú y yo. No voy a juzgarte si haces algo para deshacerte de él». Catalina quedó genuinamente sorprendida por lo que acababa de escuchar. Carolina solía estar en su propio mundo y rara vez notaba lo que pasaba alrededor. «Estás creciendo muy rápido, Carolina», dijo con tono contenido. «No permitiré que nadie te quite lo que te pertenece. Y endereza la espalda», añadió dándole un golpecito firme entre los omóplatos. Madre e hija entraron al comedor y se encontraron con Claudio sentado en el lugar donde solía sentarse Jacobo. «No tiene vergüenza», murmuró Carolina sorprendida por su descaro. Luego pensó, «Ni siquiera intenta ocultar lo que quiere». Catalina decidió no comentar nada. Al fin y al cabo, ese asiento sería lo único que él disfrutaría en esa casa. «¿Te gustó el cuarto que preparamos para ti, Claudio? Me temo que el que usabas antes ya no está en buenas condiciones. Darme una habitación más pequeña no va a hacer que me largue corriendo, Catalina. He dormido en peores sitios en todos mis viajes», contestó Claudio. «¿Viajes?», Catalina preguntó con desdén. «¿Así le llamas a ser echado de casas por no pagar renta y tener que saltar de cuarto en cuarto entre parientes? ¡Qué título tan interesante! Cualquiera pensaría que eres un aventurero y no un hombre huyendo de sus deudas. Deberías saber que pasé muchos días en el Barrio Rojo». El hombre se inclinó con sorna. «Te sorprendería lo mucho que recuerdan esas chicas sobre las personas que trabajaban allí. ¿Quieres saber quién en este pueblo solía ganarse la vida de esa forma?» «¿Estás insinuando que mi madre es del Barrio Rojo?», replicó Carolina con tono cortante. «Deberías pensar en algo mejor, tío. Primero nos hostigas, luego te sientas en el lugar de mi padre y ahora le faltas el respeto a mi madre. Me parece que lo mejor es que te vayas». ¿Ah, sí? Bueno, si insistes. Justo esta noche me han invitado a beber a la taberna. Aún puedo llegar a tiempo». Claudio se puso de pie. «Las dejaré solas para que cenen. Luego volveré». No se marchaba porque Carolina lo pedía. Lo hacía para demostrar que, después de lo que acababa de insinuar, Catalina no lo perdería de vista. Pronto tendría que recibirlo de nuevo con los brazos abiertos. «No vuelvas. Mi madre y yo no lo permitiremos», Carolina dijo con firmeza. «Ah, no lo sé», respondió Claudio con lentitud, girando apenas para mirarla. «Tengo la impresión de que tu madre me abrirá la puerta». Llevó la copa a los labios con arrogancia. La vació de un solo trago y luego la dejó sobre la mesa con fuerza. «Mi hermano siempre ha tenido un buen gusto para el vino. Las veré pronto, damas encantadoras». Carolina le clavó la mirada en la espalda mientras se alejaba. «Ese hombre es insufrible». «Disfruta tu cena, hija. Quiero estar sola», Catalina dijo de pronto, levantándose con firmeza. Se retiró de la mesa, sin mirar atrás, su paso rápido y preciso. Carolina se puso de pie. «Madre, espera». «Carolina». La voz del mayordomo la alcanzó justo antes de que pudiera seguirla. «Será mejor que la deje, señorita», le dijo con suavidad. «Usted sabe mejor que nadie que no le gusta que la vean cuando está así. Es mejor que la deje calmarse». Carolina asintió con resignación. Jaime tenía razón.
Catalina era orgullosa y no soportaba mostrarse vulnerable ante nadie, ni siquiera ante su hija. «Por favor, Jaime, ve a verla tú y asegúrate de que coma algo». «Lo haré», respondió Jaime con tono sereno. Jaime salió del comedor y fue tras Catalina, tal como le había pedido Carolina. Pero en el fondo había algo más. Quería saber si el comentario sobre el Barrio Rojo la había afectado tanto como parecía. «Condesa», la llamó al fondo del pasillo, pero Catalina ignoró sus llamados. Jaime no se molestó en apurar el paso. Sabía que, como siempre, terminaría en su dormitorio. «Condesa», insistió Jaime, golpeando suavemente la puerta antes de entrar. Al abrir, la encontró sentada al borde de la cama con la mirada fija. «Estoy tan harta de que todos intenten arrebatarme lo que es mío», soltó furiosa, más consigo misma que con el mundo. «Debí haberlo matado la primera vez que se presentó en mi puerta». «Condesa», repitió Jaime mientras cerraba la puerta tras de sí y echaba el pestillo con cuidado. «¿Qué?», gritó Catalina con brusquedad, volcando toda su frustración contra él. «Cada copa que don Alarcón ha pedido, incluso la que tomó en la mesa, estaba envenenada», anunció Jaime con voz firme sin moverse del sitio. Catalina lo miró por un instante. Luego estalló en una risa satisfecha. «Por fin un perro que sabe actuar sin que se le dé la orden. Bien hecho, Jaime». Su tono cambió por completo. «¿Cuántas ha tomado?». Se levantó paseándose por la habitación con la misma rabia disfrazada de calma. «Sería maravilloso si el veneno hiciera efecto rápido y cayera muerto mientras bebe con algún amigo. Pero ni eso logra calmar mi enojo», dijo Catalina mientras se pasaba una mano entre los rizos rubios. Todavía encendida por el desprecio que sentía por Eduardo, Teresa y ahora Claudio. «Jaime, ven aquí», la condesa ordenó de pronto. Últimamente había empezado a verle un atractivo especial a Jaime, algo que su difunto esposo jamás tuvo. Jaime obedeció sin sospechar lo que seguiría. Avanzó esperando una nueva instrucción, pero de pronto fue empujado de espaldas contra el colchón. «Doña Catalina», Jaime balbuceó enrojeciendo al sentir cómo Catalina se montaba sobre él sin el menor reparo. «¿Tienes idea de lo tortuoso que fue acostarme con Jacobo? No era joven ni atractivo como tú», Catalina susurró acariciándole la mejilla. «Hace mucho que no disfruto estar con un hombre en la cama». «Condesa, por favor, sea razonable». Jaime intentó incorporarse, pero ella le sujetó las muñecas inmovilizándolo contra la cama. «No me digas que no. No estoy de humor para eso. ¿Acaso aún no has entendido que soy una mujer que siempre consigue lo que quiere?». Lo soltó por un momento, ahora que él había dejado de forcejear, y empezó a desabotonarle la camisa. «Condesa». Jaime le tomó las manos con firmeza mirándola a los ojos. «Por favor, permítame salir. No deseo hacer esto». Estaba a punto de empujarla, pero sus palabras se le adelantaron. «Muévete y gritaré como si hubieras intentado abusar de mí», susurró Catalina, sonriendo con crueldad al notar el pánico que se dibujaba en sus ojos. «Te haré pudrirte en una celda por haberme tomado por la fuerza». Catalina dibujó una sonrisa cruel al ver el miedo reflejado en los ojos de Jaime. «Yo he estado donde tú estás ahora, deseando correr sin poder moverme». Soltó una risa amarga. «¿No es maravilloso cómo ha cambiado la historia?». «Condesa, sabe que esto no está bien. He demostrado mi lealtad. No me use de esta manera. Sus palabras pueden matarme», suplicó Jaime, tragando saliva con dificultad. «Y precisamente porque has sido leal, puedo hacer esto contigo», respondió mientras sus dedos volvían a bajar hacia su cinturón. «No te muevas, Jaime, hasta que haya soltado toda mi rabia. Ya verás cómo acabas disfrutándolo. Al fin y al cabo, llevas tiempo apreciando mis atributos, ¿no es así?». Teresa jugaba con los dos gatitos usando una pluma que había encontrado. «Alfonso, ¿los ha estado sobrealimentando? Siento que han crecido mientras yo no estaba. Espero que podamos encontrar a su madre y acogerla también». Ella los veía con diversión mientras intentaban atrapar la pluma que tenía en sus manos. «Les compré regalos a ustedes dos también».
¿Por qué son tan juguetones conmigo cuando Eduardo no está? ¿A dónde se ha ido Eduardo? Teresa miró hacia la puerta. Teresa no había visto a Eduardo desde su última conversación. Él le estaba dando espacio, pero ¿no era demasiado espacio? ¿Cuándo planeaba regresar? Silvia, quien la había visitado brevemente para dejarle a los gatitos y saber que nada se le ofreciera, le informó a Teresa que vio por última vez a Eduardo caminando con Caleb. Caleb debe estar contándole a Eduardo todo lo que pasó hoy. Él es mi guardia, pero es los ojos y oídos de Eduardo cuando no está cerca. De todas formas, no me importa, dijo Teresa para sí misma. Antes de irse, Eduardo le preguntó cómo había estado su día y escuchó todo lo que tenía que decir. Ella sabía que él debía sentir curiosidad por la conversación que había tenido con Claudio. Todo el mundo parece estar más preocupado por el dinero y las apariencias que por el funeral de mi padre. Me pregunto cómo se sentirá al ver que no se preocupan por él. ¿Qué opinas?, preguntó Teresa levantando al gatito negro. No te preocupes, te pondré de nuevo en el suelo con tu hermano. De pronto la puerta del dormitorio se abrió y entró Eduardo. ¿Qué te hace sonreír tanto? ¿Son esos dos alborotadores que intentan treparse a todo? Estaba pensando que sería bueno tener más de ellos en la casa, contestó Teresa. De ninguna manera, dijo Eduardo. Él nunca había sido amante de las mascotas y solo había traído a los gatitos porque Teresa había perdido el que tenía antes. No podría soportar que un montón de criaturas diminutas anduvieran por ahí. ¿Y qué hay de otros animales? ¿Un perro, por ejemplo? Seguro que te gustaría tener un perro, dijo Teresa. Tengo perros, en concreto perros de casa. Esto no es una granja y no soy amante de las mascotas, Teresa. No me engañas. Teresa observaba cómo los gatitos se habían ido a jugar alrededor de los pies de Eduardo y él se los permitía. Tú eres el que siempre dice que puedo hacer lo que quiera. Por lo tanto, no te sorprendas si ves que el número de animales aumenta cada día. Y tú no te sorprendas si ves que van disminuyendo, replicó Eduardo. ¿Dónde has estado todo este tiempo?, preguntó Teresa. Con Caleb, ¿por qué? Eduardo se divirtió con su pregunta. ¿Me extrañaste? Solo necesitabas llamarme y yo habría regresado. Te hice una pregunta sencilla y tú te apresuraste a sacar conclusiones. ¿Caleb te contó todo lo que sucedió desde el momento en que me fui o solo sobre mi tío? Solo sobre tu tío y el encuentro que tuviste con dos jovencitas del pasado, amigas de Carolina. Debo conocer el tipo de personas que hablan mal de ti o intentan hacerte daño para poder ser cauteloso en el futuro. No dejé que me informara de nada más. No planeo invadir tu privacidad, respondió Eduardo con sinceridad. No me molesta. Sé que hablarías con Caleb. Estoy segura de que él notó muchos peligros hoy que yo no advertí. Él debe haberte informado. No tienes idea de lo que se siente no tener que estar constantemente mirando por encima de mi hombro. Estuve relajada todo el tiempo porque Caleb estaba allí, así que gracias por asignármelo. Eduardo vio que en ese momento se presentaba una oportunidad de oro. Había pasado demasiados minutos sin molestar a Teresa. ¿No debería recibir un regalo? Un beso en la mejilla siempre es gratis. Teresa no pudo evitar mirar fijamente a Eduardo. ¿Por qué no puedes hacer las cosas desde el fondo de tu corazón sin esperar nada a cambio? ¿No te diste cuenta de que no soy ese tipo de persona? Cuanto antes te des cuenta, menos me oirás pedirte un beso, porque lo harás tú sola. Imagínate lo maravilloso que sería. ¿Se te ha bajado la hinchazón de los pies? Eduardo rodeó con cuidado a los dos gatitos para llegar hasta su lado. Sí, pero siguen estando rojos. Voy a dejar de usar mis zapatos por un momento. Espero que las criadas no se sorprendan al verme caminar descalza. Por otra parte, tú caminas por ahí sin nada más que pantalones, así que debería estar bien. Ya casi es invierno y tú andas semidesnudo, le reprochó Teresa, y se dio cuenta de que eran dos los motivos por los cuales no era bueno que Eduardo anduviera sin camisa por la casa. Entonces agregó: y además de que te vas a resfriar, las criadas se distraerán por mirarte. Ella ya había visto cómo le lanzaban miradas furtivas estando completamente vestido.
Afuera hace frío, pero dentro de la casa hace un calor insoportable. Y la única forma de cambiar eso sería abrir las ventanas. Entonces todos se quejarían del aire frío. No es que haya estado caminando por toda la casa así. Me fui directo a la privacidad de mi oficina, que solo visita a Alfonso. ¿No puedo hacer eso?, preguntó Eduardo. Teresa sintió que había un niño delante de ella pidiendo permiso para hacer algo. Era cierto. Si iba a su oficina donde solo estarían él, Alfonso y Caleb, no habría nada malo. Sobre todo cuando en algunas zonas de la casa hacía mucho calor. No debes olvidar que salí rápidamente de nuestra habitación sin tener la oportunidad de cambiarme, porque quise darte un momento para que pudieras calmar tus emociones. Eduardo, como de costumbre, construía el discurso para su propio beneficio y terminó echándole la culpa a ella de que él estuviera semidesnudo por la casa. Si mal no recuerdo, yo me metí en el baño para calmar mis emociones, con lo cual tú podrías haberte puesto una camisa en ese momento. Pero dejemos que pienses que te fuiste para hacerme un favor. Eso no justifica que cuando entrenas también lo hagas solo con los pantalones puestos. Silvia me contó que su pasatiempo favorito y el de las criadas es mirarte a ti y a los guardias entrenando con el torso desnudo. Entrenó al aire libre sin camiseta por el sudor. ¿Qué pasará entonces? ¿Tengo que llevar camiseta y morirme de calor? No, pero... Teresa se encontró atrapada en un rincón. En lugar de andarse con rodeos, decidió ser atrevida y confesar la verdad. No quiero que las criadas te miren. Eduardo se pasó la punta de la lengua por los dientes. Pensó que nada durante el resto del día podría superar el momento anterior en que le tocó el pecho a su esposa, pero se demostró que estaba equivocado. Ella ya estaba saliendo de su caparazón. Tal vez estaba yendo demasiado lejos con sus celos, pero ¿por qué la detendría si la cosa se estaba poniendo tan buena? Entrenaré vestido con armadura si te agrada. A cambio, solo deberías comprarme regalos a mí. ¿Qué? Teresa no comprendió su petición. Solo compré regalos para mí, para ti, para los gatitos y para la casa. ¿Debo preocuparme por tu débil memoria o lo estás haciendo adrede para irritarme, Teresa? Te conozco lo suficiente como para saber que irritarte no es nunca una buena idea. ¿Entonces ya has olvidado el otro regalo que compraste? No te creo, pero lo dejaré pasar. Tal vez sí soy tan mezquino como para quitárselo. Necesito encontrar a Caleb después de la cena. ¿No puedes estar refiriéndote al amuleto que le di a Caleb? No lo estás haciendo, ¿verdad? Cuestionó Teresa esperando que Eduardo dijera que no. Deberías estar orgullosa de ti misma, mi dulce esposa. Desbloqueaste una nueva emoción en tu querido esposo, los celos. Debo decir que se combina muy bien con la ira. Eduardo pasó junto a Teresa mientras hablaba. Es una emoción muy peligrosa. Un momento, ¿quieres decirme que nunca había sentido celos? A Teresa le resultó difícil creerlo. Era una sensación familiar para ella. Lo sintió muchas veces al ver la forma en que su padre trataba a Carolina. Incluso estaba celosa de que los pájaros pudieran volar libremente cuando ella permanecía atrapada. ¿De qué iba a estar celoso? Crecí con padres ricos. Si había algo que quería, lo conseguía. Nunca hubo nada que alguien tuviera que yo no pudiera tener. No hasta que Caleb empezó a agitar esa cosita verde. Siquiera una que se la compre. Eduardo apenas podía concentrarse en lo que Caleb decía, porque el pequeño amuleto verde lo provocaba. «No puedo creerlo», murmuró Teresa. Déjame ayudarte a entenderlo. ¿Te sentirías feliz si te comprara un collar a ti y otro igual a otra mujer porque es mi buena amiga? Un pequeño amuleto que se coloca en una espada y un collar son dos cosas diferentes. ¿Cómo diablos hemos llegado a esto? Teresa suspiró. No podía recordar de qué estaban hablando un momento antes de esta conversación. Terminemos con esto, voy a bajar a cenar, dijo levantándose del suelo. Por favor, compórtense, les dijo a los gatitos mientras pasaba y los saludaba con una caricia. Qué grosero de tu parte. Volví para bajar contigo a cenar y me estás dejando solo. Eduardo salió del vestidor con una camisa de manga corta y pantalones largos. Al igual que Teresa, no llevaba zapatos para compartir las miradas que recibiría su esposa de los sirvientes.
No hacía falta que te quitaras los zapatos. Teresa lo miró preocupada por la tendencia de su esposo a no cubrirse la piel. Esto será una prueba para ver si los sirvientes y Alfonso limpian los pisos. Si tenemos los pies sucios, alguien deberá ser despedido, dijo Eduardo. Marquesa, lo siento. Silvia se disculpó por gritar tan pronto como se abrió la puerta. ¿Qué pasa? Teresa se alarmó debido a la apariencia frenética de Silvia. Bueno, Silvia se mordió el labio, preguntándose si debía decir lo que estaba pasando, aun cuando Alfonso ya se estaba ocupando de impedirle la entrada a las personas que estaban en la puerta. Pero ella ya estaba allí y no pudo resistirse a informar a Teresa. «Tenemos invitados». «¿Es mi tío?», preguntó Teresa, pero antes de que Silvia pudiera contestar, habló Eduardo. «Es mi madre». Eduardo puso los ojos en blanco y suspiró. Su habitación estaba lejos de las puertas, pero estaba seguro de que podía oír a su madre gritar a todo pulmón. Nadie debería subestimar lo fuerte que podía gritar, o tal vez solo había una voz en su cabeza que gritaba cuando su madre estaba cerca. «¿Estoy en lo cierto?», preguntó él, y Silvia asintió. «Ella está aquí con su padre. Desean cenar con ustedes dos y parece que su padre promete ser cortés con usted. A su madre no le gusta que la detengan en las puertas. Eso es lo que escuché de otro sirviente». «Como de costumbre, cuando todo está en calma, mi madre viene a prenderle fuego a la paz de mi hogar. Regresaré en un momento». Eduardo pasó junto a Teresa para ocuparse de otra molestia en las puertas de su casa. Necesitaba encontrar una manera de sacar a sus padres de la ciudad, o más probablemente, pedir refuerzos contra su madre. Solo había una persona que podía hacer que su madre se quedara callada. Eduardo se tomó su tiempo para bajar las escaleras y tarareó una melodía pacífica para mantener la calma antes de la tortura que tendría que enfrentar. Al menos los hombres de la puerta estaban haciendo su trabajo correctamente, al no permitir que sus padres entraran, sin importar cuánto gritara su madre. «Regresen a sus tareas o perderán el trabajo», ordenó Eduardo a las criadas que miraban por las ventanas junto a la puerta principal. «Por supuesto, Marqués, enseguida». Las criadas se alejaron luego de hacer una reverencia. Eduardo salió descalzo, sin molestarse por las piedras de diferentes formas y tamaños que se le incrustaban en sus pies mientras caminaba. «Eduardo, sabía que no nos dejarías aquí», dijo doña Antonieta, feliz de que Eduardo hubiera salido para hacerlos entrar. «El mayordomo nos está tratando como si fuéramos gente común y no tus padres. Y eso es algo que no voy a tolerar». «Antonieta, este no es el momento». Don Enrique apartó suavemente la cabeza de su esposa para poder hablar con Eduardo. «Es importante, hijo». Eduardo echó un vistazo a la apariencia de Alfonso. «Ustedes dos están estresando a Alfonso y solo yo puedo hacer eso. ¿Has olvidado que existe el correo, padre? Vuelve a casa y envíame una carta. Se trata de la doncella que murió», dijo don Enrique impaciente. Eduardo bajó la mirada hacia su propio atuendo y luego volvió a mirar a su padre. «¿Te parezco un guardia de la ciudad? Lo que sea que sepas sobre su muerte, llévalo al pueblo y ayuda a los guardias a resolver el caso. No me importa. Es culpa de tu esposa por querer espiarme, y ahora estás enredado en este caso de asesinato. Hijo, necesito hablar contigo. Tu madre promete no faltarle el respeto a Teresa. Sabes que si fuera algo que pudiera enviar en un simple trozo de papel, no estaría aquí en la puerta rogando entrar». Don Enrique hablaba con la verdad y Eduardo lo sabía. «Te creo cuando dices que es importante», comenzó Eduardo. «Pero no creo que ella no le falte el respeto a mi esposa. Padre, puedes quedarte, pero ella debe regresar a casa». «Eduardo, no puedes tratarme de esta manera. No he venido hasta aquí para pelear con tu esposa y que me envíen de regreso momentos después. Me comportaré lo mejor que pueda», prometió doña Antonieta. «Tu mejor comportamiento igual es indeseable. Está podrido. No tengo el tiempo ni la paciencia para dejar que arruines mi matrimonio. Tienes tu propio matrimonio que puedes seguir arruinando. Déjame en paz, Alfonso». Eduardo levantó la cabeza de Alfonso para que dejara de mirar al suelo. «No inclines la cabeza ante ellos. Hace frío, vuelve adentro. Tratas al mayordomo mejor que a tus propios padres.
Te recuerdo que la que sufrió los dolores de parto cuando naciste fui yo, no ese hombre, exclamó doña Antonieta dramáticamente. Tú me diste a luz, pero Alfonso me crió. No lo diré otra vez, respondió Eduardo sin inmutarse por el dramatismo de su madre. Entonces, Alfonso lo apartó suavemente para conversar sin ser escuchado. Joven amo, por favor, déles la oportunidad de entrar. Su padre no habría venido aquí sin un motivo urgente. Por favor, hágalo por mí. Puedo hacer que su madre se siente lejos de la marquesa. Sería bueno que usted y su madre comenzaran a reparar su relación. Oh, por favor. Eduardo puso las manos en sus caderas y miró al cielo. Alfonso, la conoces lo suficientemente bien como para saber que irá tras Teresa si la dejo entrar. Me importa muy poco lo que mi padre tenga que decir sobre la chica muerta. Ese es su problema. ¿Qué demonios te pasa? Alfonso no dijo nada. Sin embargo, pensó apenado. Por mucho que odie a doña Antonieta, siento pena por ella. Siento que está mal que su hijo se preocupe por mí más que por ella. Al notar una figura que se acercaba a ellos en la distancia, Alfonso tuvo una idea. Allí viene la marquesa. Pregúntele qué piensa ella al respecto y luego tome una decisión. Eduardo se pellizcó el puente de la nariz, molesto. No me digas que viene Teresa. En efecto, joven amo, aquí viene la marquesa, dijo Alfonso complacido por la valentía de Teresa. ¿Por qué demonios? Eduardo se dio la vuelta y vio a Teresa que se acercaba a ellos. Había una buena razón para no querer que salga. ¿No había escuchado quién estaba en la puerta? Teresa, dije que yo me ocuparía. No parecía que estuvieran teniendo una conversación agradable y decidí que debería estar a tu lado en lugar de esconderme adentro. ¿Qué está pasando? Teresa echó un vistazo al carruaje que estaba afuera de las puertas. Don Enrique saludó con la mano, mientras doña Antonieta la fulminaba con la mirada. No es nada de lo que debamos preocuparnos. Parece que don Enrique tiene algo que contarle al marqués sobre la muchacha asesinada, Giovanna, dijo Alfonso mientras miraba a Eduardo. Don Enrique jura que su estancia en la casa no terminará como la última vez. Le estoy pidiendo al marqués que los deje entrar. Debe ser realmente importante para que su padre venga hasta aquí sabiendo que no son bienvenidos. Debe ser así, coincidió Teresa con Alfonso. Era evidente que Eduardo no dejaba entrar a sus padres por culpa de ella, por mucho que no le gustara la situación en la que había acabado con doña Antonieta, tanto en el baile como en su última visita. Teresa no creía que don Enrique debiera pagar por las acciones de su esposa. Déjalos entrar, Eduardo. De todos modos, estamos a punto de cenar. Puedes hablar con tu padre después. Teresa... Eduardo la miró con incredulidad. ¿Quieres que deje entrar a mi madre después de cómo te clavó las uñas la última vez que estuvo aquí? Eso no volverá a suceder, respondió Teresa con gran seguridad. Doña Antonieta no tendría una segunda oportunidad de hacerle daño. Además, no planeaba esconderse de ella cuando estaban destinadas a encontrarse nuevamente. Teresa no quería que Itzel ni Eduardo la protegieran de doña Antonieta. Por favor, Eduardo. El marqués suspiró. Solo debes saber que cuando todo esto explote será tu culpa, dijo señalando a Alfonso. El mayordomo conocía a su madre lo suficiente como para saber que no podía mantener la boca cerrada, ni para salvar su vida. Él debería estar de su lado, y Teresa no debió haber salido de la casa. Abre las puertas. Esto va a ser un gran dolor de cabeza, murmuró Eduardo mientras se alejaba. ¿A dónde va? Teresa observó a Eduardo caminando en una dirección diferente a la de la puerta principal. Lo más probable es que necesite calmarse antes de entrar. O tal vez esté yendo a buscar una soga para atar a su madre a una silla, bromeó Alfonso. Eso no tiene gracia, respondió Teresa, tapándose la boca con la mano para disimular la risa. ¿Debería buscar algo con lo que rellenar su boca también? Alfonso sonrió con complicidad. Se sentía privilegiado por ser testigo de la faceta sarcástica de la marquesa. Ciertamente era un rasgo que compartía con el marqués. ¿Ya terminaron? Han estado allí parados hablando a nuestras espaldas. Oigan, un momento. Doña Antonieta gritó cuando Alfonso y Teresa
Comenzaron a caminar hacia la casa, obviamente ignorándola. ¿Ves eso, Enrique? Claro que lo veo. Yo también me alejaría para no oírte. Don Enrique se limpió la oreja después de todos los gritos que dio su esposa. Por fin les habían permitido la entrada, y Antonieta ya estaba faltando a su promesa de comportarse de manera civilizada. Todavía no he olvidado lo que has hecho. No me molestes más, dijo don Enrique visiblemente molesto. ¿De verdad crees que me asusta que estés enfadado conmigo? No te importa lo que hice. Te importa cómo afectará eso a tu intachable imagen. En lugar de haber venido a ver a Eduardo para que me odie aún más, deberíamos habernos quedado en casa. El único lado positivo es que pude entrar para ver ese fenómeno antinatural que... Antonieta. Don Enrique la llamó por su nombre en voz baja. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritarle. No arruines esta noche con tus payasadas, o te echaré antes de que Eduardo tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Qué demonios te pasa?, dijo sacudiendo la cabeza. Don Enrique salió del carruaje tan pronto como se detuvo y no se molestó en ayudar a doña Antonieta a salir. Ese bruto. Tú y Eduardo deberían aprender a tratarme mejor. No necesito ayuda. Le espetó doña Antonieta al cochero e ignoró la mano que le tendía para ayudarla a bajar. No sé dónde han estado tus manos. Ni quiero saberlo. ¿Era necesario tratar así al cochero?, pensó Teresa después de presenciar el intercambio desde lejos. Podía imaginarse tener que trabajar para doña Antonieta y tener que mantener una sonrisa en la cara. Es una lástima que las muchachas jóvenes admiren a mujeres como esta. El dinero no puede comprar la clase, comentó Alfonso sobre el arrebato de doña Antonieta. Le sorprendería lo diferente que actúa en los eventos sociales. Finge ser inocente y deja que las jovencitas hagan su trabajo sucio. Cuanto más cerca esté de ella, más se dará cuenta que es fácil superarla. Lo he hecho durante años para permanecer al lado de Eduardo. Le deseo suerte en la tarea de doblegar su ego, pero lo más importante, en la tarea de arreglar su relación con Eduardo. Teresa vio a doña Antonieta irrumpir en la casa y supo que la paz prometida no sucedería. A veces es mejor cortar los lazos familiares. Nadie debería soportar esto para siempre, simplemente por un vínculo de sangre. Por mi familia me aferré a la esperanza de que algún día las cosas cambiaran, y eso me colocó en un lugar oscuro durante años. Prefiero ser feliz que estar rodeada de familiares que me agotan. Respaldaré cualquier decisión que tome Eduardo cuando se trate de su madre. Teresa no vino para salvar la relación que Eduardo apenas tenía con su madre. Si Eduardo nunca quería volver a ver a su madre, ella no lo convencería de lo contrario, como esta noche. Ella se puso del lado de Alfonso en esta ocasión, por lo amable que fue don Enrique con ella cuando se conocieron. No voy a pedirle que haga lo contrario, contestó Alfonso. De hecho, marido y mujer deben actuar de la misma manera. Al menos por esta noche espero que le demuestre a doña Antonieta que usted no es una oponente fácil de doblegar. Ha domesticado a la bestia que he estado criando, así que debería poder domesticar otras bestias. Si me disculpa, necesito adelantarme y preparar la mesa para nuestros 2 invitados adicionales. Alfonso le dio una palmadita en el brazo con cariño, antes de entrar apurado. Teresa lo vio alejarse y respiró hondo, juntando valor para enfrentar lo que tenía por delante. Y yo debo prepararme para la guerra. Buenas, dijo Teresa al entrar en la casa con paso decidido, preparada para cualquier cosa que doña Antonieta tuviera reservada. La joven criada que pasaba cerca se detuvo al verla, y su rostro se tiñó de vergüenza. Marquesa, señora, mis zapatos, dijo la joven con timidez, rascándose la nuca, mientras intentaba esconder sus pies descalzos tras la falda. Fijó la mirada y notó los zapatos prestados que llevaba puestos. Por favor, ve a mi habitación después de la cena. Te daré un par mío que no he usado como agradecimiento por haberme prestado los tuyos, dijo Teresa, devolviéndole a la doncella sus zapatos. No es necesario, marquesa, gracias. La doncella musitó, bajando la mirada sonrojada. Con permiso.
¿Qué costumbres tan curiosas tienen ustedes? Don Enrique comentó con tono relajado desde la sala al ver a Teresa sin calzado. ¿Acaso tú y mi hijo se han cansado de usar zapatos? Hace un momento también lo vi descalzo. Estuve fuera todo el día y los pies se me hincharon un poco, explicó Teresa con serenidad, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Eduardo fue tan amable de quitarse los suyos para que no me sintiera fuera de lugar. Ahora que lo pienso, ¿por qué tenemos que usar zapatos dentro de casa? Es una molestia. Debo confesar que yo también me los quito apenas cruzo la puerta, admitió Enrique con una sonrisa cómplice. Los pisos están limpios y me lavo los pies antes de acostarme, pero me sorprende que mi hijo hiciera eso por ti, añadió observándola con leve asombro. En fin, hace días que quiero darte un regalo como mi nuera. Piensa en algo que desees y cuando estés lista, házmelo saber. Gracias. Teresa asintió con cortesía. ¿Debería darle yo un regalo también? No, es mi deber consentirte, respondió don Enrique con ligereza. Me conviene ganarme tu simpatía. Así puedes convencer a Eduardo de verme con los mismos ojos con que tú acabas de verme. Enrique le guiñó el ojo derecho. Tú y yo seremos buenos amigos. El comentario parecía inofensivo, casi divertido, pero a Teresa no le gustaba la idea de que alguien intentara ganársela con regalos solo para acercarse a Eduardo. Ni siquiera si era su padre. Aunque Enrique le caía bien, aún no terminaba de confiar. Recordaba su anterior encuentro con claridad. En aquella ocasión él parecía entretenido, como si disfrutara del juego entre ella y Natalia. Pero cuando las cosas se tensaron, se apresuró a intervenir para poner paz. ¿Lo hizo para protegerla o para molestar a su hijo? En cualquier caso, a ella la había dejado en una posición incómoda, sabiendo perfectamente que Natalia sentía algo por Eduardo. ¿Qué haces aquí, de pie, junto a mi esposa? Eduardo preguntó, deteniéndose bruscamente frente a su padre. No puedes sobornarla. Esa no era mi intención, respondió don Enrique con tono desenfadado, como si se quitara importancia. Ten cuidado tú también, hijo, caminando descalzo. Podrías lastimarte el pie y causarle un infarto a tu madre. Ojalá. Eduardo soltó con ironía y sin mirar atrás, tomó la mano de Teresa con firmeza y se la llevó con él, sin ofrecer explicaciones. Nos vemos en la cena, don Enrique. Eduardo, no tan rápido. Teresa se despidió con cortesía mientras era arrastrada por su esposo por el pasillo. Eduardo soltó la mano de Teresa en cuanto llegaron a un rincón vacío del pasillo. ¿Qué pretendes, Teresa?, preguntó en voz baja pero firme, sin apartar la mirada de ella. ¿Ya olvidaste los últimos 2 encuentros con mi madre? Yo soy su hijo y ni siquiera quiero estar cerca de ella. Explícame, por favor, y no me mientas. Tu padre quiere hablar contigo sobre lo de Giovanna, respondió Teresa con serenidad, intentando sostenerle la mirada. No debería quedar al margen solo por tu mala relación con doña Antonieta. Tal vez tenga alguna pista sobre lo que ocurrió y pueda ayudarte a demostrar que no tuviste nada que ver. Trabajó para ti, Eduardo, y la gente ya está sacando conclusiones. Teresa, me importa un comino lo que diga la gente. Me da igual si creen que tuve algo que ver con su muerte. Los hechos saldrán a la luz más tarde, o tal vez no, pero eventualmente se hablará de otra cosa. Yo sé lo que hice y lo que no hice, replicó Eduardo con frialdad. Luego bajó un poco la voz, hablando más para sí que para ella. El único motivo por el que mi padre está aquí es porque cree saber quién fue y quiere que yo lo encubra o lo denuncie. Me rehúso a involucrarme. Teresa lo miró en silencio unos segundos. Sencillamente no lo veía de esa manera. Si Eduardo realmente no tenía nada que ver, ¿por qué Enrique estaba allí y no con los guardias del pueblo? ¿En verdad había ido para encubrir al asesino? La única persona por la que creía que Enrique querría ocultar la verdad era por doña Antonieta. Lamento haber tomado esa decisión tan impulsiva. Se disculpó Teresa con sinceridad. Solo quiero que se esclarezca el asesinato para que dejen de sospechar de ti. Y por supuesto, tampoco quisiera que te alejaras de tu padre por la situación con tu madre. Tal vez aún no lo ves, pero tengo tantos problemas con mi padre como con mi madre.
Soy más paciente con él porque no es tan testarudo como ella. La noche iba tan bien, comentó con voz apagada, mientras tomaba un mechón del cabello de Teresa y le acariciaba lentamente la mejilla. Esperaba que la noche terminara bien. No terminará bien si permites que tu madre te robe la paz, respondió ella tomando su brazo con suavidad. Por eso no quería dejarla entrar, pero alguien se puso del lado de Alfonso, añadió el marqués con sarcasmo, ladeando una sonrisa breve. Aún estamos a tiempo de echarlos a patadas si has cambiado de opinión. Si te oyera decir esto mientras paso por la calle, jamás imaginaría que hablas de tus propios padres, dijo ella devolviéndole la sonrisa. Ten por seguro que si en algún momento tu madre se levanta de su asiento para venir contra mí, entonces sí, podemos echarlos. Sus palabras no me afectan. Ya es hora de demostrar que puedo con todo como esposa tuya. ¿Eduardo?, preguntó Teresa en voz baja, al sentir cómo el peso de su esposo se recostaba suavemente sobre su hombro. Me confundes, Teresa, murmuró dejando caer la frente contra ella. No sé si debería protegerte o dejarte desatar el caos en este pueblo como imaginé que harías. Después de los años que soporté rumores, burlas y desprecio, deberías dejarme desatarlo. ¿Te imaginas la clase de pareja que seríamos?, le preguntó Teresa con una sonrisa apenas visible. No digas eso porque ahora me han entrado ganas de divertirme un rato, dijo Eduardo alzando al fin la cabeza. Vamos a cenar. Ya puedo oír a tu estómago protestar. Eso no es cierto, exclamó ella con indignación, llevándose la mano al abdomen, algo avergonzada. Te advierto, un día de estos voy a devolverte todas tus bromas y te vas a arrepentir de jugar tanto conmigo. Esperaré impaciente, respondió el marqués con una sonrisa. Ya era hora, se quejó doña Antonieta con altanería cuando Eduardo, Teresa y don Enrique aparecieron en el comedor, pues ella era la única sentada en la mesa. ¿Cuánto más pensaban hacerme esperar? Estoy segura de que todos aquí fueron educados para no dejar a una dama sola frente a una mesa. Bueno, echó una breve mirada a Teresa. Eso espero. Estábamos ocupados. No deberías presentarte sin aviso en casa ajena exigiendo que te dejen pasar, respondió el marqués de Monterrico con frialdad, mientras guiaba el asiento. Claramente a ti no te enseñaron modales en esa área, madre. Es mejor no exaltarnos. No es necesario mostrar tanta hostilidad tan pronto, intervino don Enrique con una sonrisa tensa, tomando asiento a la izquierda de su esposa. Estuvo mal de nuestra parte dejar a tu madre sola en la mesa. Teresa y yo te dejamos sola hace ya un rato, replicó Eduardo ayudando a Teresa a acomodarse. ¿Qué estabas haciendo o en dónde merodeabas como para llegar al mismo tiempo que nosotros, padre? Serías muy ingenuo si crees que dejo cosas importantes a la vista. No buscaba nada importante, respondió don Enrique con un gesto indiferente. Hace mucho que no estaba en tu casa y quise dar un vistazo. Creeré en tus palabras el día que lluevan gatos del cielo. Eduardo soltó con sarcasmo, sin molestarse en disimular su desconfianza. ¿Y si lanzo gatos al aire para que parezca que llueven? ¿Lo tomarías como señal para empezar a creerme?, replicó don Enrique con ligereza. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido, hijo, pero me resulta molesto que lo notes todo. ¿Acaso te mataría relajarte un poco? Quizás sí. Ya estaría muerto hace mucho si no prestara atención, dijo sin emoción. Viniste con la única intención de hablar conmigo. No entiendo por qué tenemos que entretenerte con una cena, pero ya estamos aquí. Come rápido y vuelve por donde viniste. Teresa, algo avergonzada por la rudeza de su esposo, deslizó la mano con suavidad sobre su muslo, esperando que ese gesto lo hiciera suavizar sus palabras. Pero al intentar retirarla, Eduardo la sujetó con firmeza dejándola atrapada allí. Teresa comenzó a dar pequeños golpecitos con el dedo, rogando en silencio que la soltara. No quería iniciar una lucha de manos frente a sus suegros. Eduardo le lanzó una mirada de reojo, acompañado de una sonrisa burlona que claramente decía: «Te atrapé». ¿Están jugueteando debajo de la mesa?, preguntó don Enrique con una carcajada contenida. «No»,
respondió Teresa con rapidez, intentando sonar convincente mientras retiraba la mano discretamente. Don Enrique soltó una carcajada más abierta. No le creyó ni por un segundo. «Hay un momento y un lugar para todo», intervino doña Antonieta, clavando los ojos en Teresa con ese desdén que ya le era habitual. «¿No es adorable?», dijo el marqués, levantando con orgullo sus manos aún entrelazadas. No pudo resistirse a tomarme la mano. Teresa quedó en silencio por la vergüenza, pero estaba gritando por dentro. «Fuiste tú quien me la agarró», pensó. ¿Por qué la dejaba en evidencia de esa manera? Al menos podría haber asumido la responsabilidad. «Todavía son recién casados», don Enrique comentó con un guiño. «Teresa, lamento haber arruinado tu momento con mi hijo. Es bueno saber que no pueden quitarse las manos de encima. Espero que mis nietos lleguen pronto». «Enrique», interrumpió doña Antonieta escandalizada. No soportaba pensar en Teresa como madre de sus nietos. «Deberías aprender a comportarte en presencia de otros. No me verás ni a mí ni al señor de Mendoza comportándonos así después de tantos años de matrimonio. Escucha mi consejo, Teresa». «Solo estamos tomados de la mano», pensó Teresa. ¿Cuál era el gran escándalo? Quizás sea porque aún tenemos sentimientos el uno por el otro. La marquesa replicó con calma, alzando el mentón. Vi muchas parejas mayores en el baile que parecían completos desconocidos sin mostrar el menor afecto. Me dio curiosidad, aunque no lo mencioné, porque no es asunto mío opinar de la vida ajena. Luego alzó la mano y entrelazó con decisión sus dedos con los de Eduardo, esta vez por voluntad propia y en señal de claro desafío. No existe una ley ni una regla que diga que no puedo simplemente tomar la mano de mi esposo en la mesa, ¿o sí? Eduardo levantó su vaso con calma, llevó el borde a los labios y tomó un sorbo lento. Luego lo dejó sobre la mesa con un sonido leve, revelando una sonrisa que había estado conteniendo desde hacía rato. Al notar lo entretenido que estaba su esposo, Teresa le apretó la mano con toda la fuerza que pudo reunir debajo de la mesa, esperando contenerlo, pero su sonrisa no hizo más que crecer. «Deberías saber que disfruto un poco del dolor. No me provoques», susurró Eduardo con tono bajo, inclinándose hacia ella sin soltar su mano, lo bastante cerca como para que solo ella pudiera escucharlo. «Es un sinvergüenza», pensó Teresa completamente sonrojada y arrepintiéndose al instante de haberle apretado la mano. Sin decir una palabra, lo empujó con el hombro para apartarlo antes de que le soltara otra locura al oído. Durante todo ese intercambio, doña Antonieta no había apartado la vista de ellos. Observaba a su hijo con mucha preocupación. Su comportamiento era muy extraño, demasiado afectuoso. Si no actuaba con rapidez, Eduardo terminaría enamorándose perdidamente de Teresa. Después de eso, separarlos sería mucho más difícil. «Carolina debe hacer algo ya. O tendré que recurrir a lo único que puede quebrar la confianza de una mujer en su marido», pensó doña Antonieta con frialdad. Sabía bien que una infidelidad podía destruir casi cualquier matrimonio. Algunas mujeres se quedaban, otras huían. Engañar a Teresa con una supuesta aventura sería un juego de niños para ella. «La cena está servida», anunció Alfonso con formalidad al entrar en el comedor, seguido por una fila de sirvientes que llevaban los platos. «Tienes una mesa demasiado alta», comentó doña Antonieta con voz plana como si buscara algo que criticar. «No entiendo por qué no colocas bandejas con la comida para que uno se sirva, en lugar de traer los platos ya servidos. Oh, y la decoración de esta casa está pasada de moda. Voy a hacer que alguien venga a modernizar todo esto. Los colores vivos están en tendencia ahora. Imagínate lo alegre que se vería todo. Tal vez debería encargarme personalmente de redecorarla». «Déjalo así», respondió el marqués sin apartar la vista de Teresa. «Teresa pronto cambiará la casa a su gusto. ¿Cuándo piensas comenzar los cuadros que te pedí?», preguntó con naturalidad, llevando la conversación a un terreno más agradable. «Pronto. He encontrado mucha inspiración últimamente», respondió Teresa con una sonrisa discreta, aún sujetando su copa. «Ya solté tu mano, por cierto. Ahora suéltame tú la mía, Eduardo». Doña Antonieta apretó los labios. «¿Vamos a permitir que ella, precisamente ella, decore esta casa? Si se tratara de elegir máscaras, tal vez. Pero decoración», pensó doña Antonieta. «No lo permitiré.
declaró la mujer con voz tajante, cortando el ambiente como un cuchillo. No le corresponde a usted permitirlo, suegra, replicó Teresa con una sonrisa inocente sin levantar la voz. Usó ese título de suegra con toda la intención, sabiendo que la irritaría. Eso mismo hacía con Catalina. La llamaba madre para vengarse de manera sutil y acertó. Antonieta se retorció de enojo. Teresa había llamado suegra a doña Antonieta a propósito para provocarla porque sabía lo mucho que eso la molestaría. Doña Antonieta miró a Teresa con furia. «No me llames suegra. No quiero que estés casada con mi hijo. Sigo convencida de que este matrimonio es una gran broma que Eduardo está jugando en nuestra contra». Luego giró la cabeza hacia su hijo con firmeza. «Si es así, termínala ya mismo, hijo». «Yo incluso preferiría, querida», intervino Enrique con tono burlón, como si quisiera aligerar el ambiente, «que me llames padre». «No, gracias», respondió Teresa con calma, negando con la cabeza. Eduardo, que todavía sostenía la mano de Teresa, a pesar de que ella intentaba soltarse, contestó. «Nuestro matrimonio es real. ¿Y tú, Teresa, deja de luchar contra mí? No vas a poder soltar mi mano tan fácilmente. Quedémonos así un poco más». «¿Y cómo se supone que voy a comer?», preguntó ella, inclinándose apenas hacia él. «No puedo usar cuchillo y tenedor con una sola mano. Además, estás exprimiéndola como si quisieras romperla. ¿Esta es tu manera de mantenerte tranquilo?». «No, esta es mi manera de incomodarte», replicó el marqués con deleite, disfrutando cada segundo de esa pequeña venganza por haber permitido que sus padres se quedaran a cenar. «Y bien, Teresa, ¿cómo ha sido la vida como marquesa?», preguntó don Enrique con tono amable mientras cortaba su carne con naturalidad. «¿Hay algo que te haya gustado o te resulte una molestia? Recuerdo haber odiado tener títulos y que todos esperaran que actuara de cierta forma. Por eso cuando mi viejo amigo el virrey quiso darme más títulos, los rechacé. Ahora solo me llaman don Enrique de Mendoza». «Por ahora no ha sido complicado», respondió Teresa con voz pausada. «He pasado la mayor parte del tiempo en casa, así que no se espera que me comporte de cierta manera. No hemos recibido visitas, salvo por la modista». «Se supone que deberías estar socializando y forjando vínculos con otras jóvenes», interrumpió doña Antonieta con tono reprobatorio. «¿Aún no has visitado a las mujeres prominentes que merecen respeto? ¿Qué sabes tú de ser marquesa, me pregunto?» «Debería quedar claro que no tengo ningún deseo de socializar por ahora, siendo recién casada», replicó Teresa sin levantar el tono. «También estoy observando a los que me rodean. No tengo necesidad de besarle los pies a nadie para que me inviten a su círculo. Y considerando que no he recibido ni una sola invitación, supongo que no tienen interés en ser mis amigas. Quizás, más allá de esos rumores absurdos, alguien les haya dicho que no se acerquen a mí». Sabía perfectamente a quién se refería. Doña Antonieta tenía influencia, especialmente entre las esposas de jueces y oficiales. A Teresa no le importaba. No pensaba rodearse de gente como ella, ni de quienes se arrastraban para agradarle. Con Eva y Silvia le bastaba. «¿Estás insinuando que fui yo?». «No mencioné a nadie en específico», dijo Teresa con naturalidad. «Pero si hay algo de lo que se siente culpable, compártalo. Sería terrible que se descubriera que mi suegra va por ahí diciendo a otros que me eviten». «Las personas forman sus propias opiniones. Si a nadie le agradas, ese es tu problema». «¿Opiniones propias?», resopló Teresa con incredulidad, alzando apenas la voz. «Eso está muy lejos de la realidad, doña Antonieta. ¿Qué no es este el mismo pueblo que creyó que yo lanzaba maldiciones?». Sin esperar respuesta, continuó con la frente en alto. «Honestamente, usted no me soporta por culpa de esos rumores. Si fuera una persona decente, estaría más preocupada por el hecho de que fui gravemente herida en casa de mi padre cuando era niña. Me atrevería a decir que ni siquiera tiene una opinión propia». «Claro que la tengo», replicó doña Antonieta entornando los ojos.
No solo desprecio tu rostro y los rumores que corren, sino también tu insolencia y tu falta de decoro. A diferencia de las otras jóvenes que conocemos, tu pasado no es digno de alguien como mi hijo. Este matrimonio no le aporta nada a él. Aquí solo tú te beneficias. ¿De eso se trata el matrimonio entonces para usted? ¿De beneficiarse?, preguntó Teresa con una calma helada sin perder la cortesía. Debería saber que Eduardo no sería feliz con ninguna de las señoritas que usted le presentó. La marquesa dejó un breve silencio, lo justo para que su siguiente frase calara más hondo. Incluso tuvo la audacia de traer a una de ellas en su primera visita. ¿No le parece eso una verdadera falta de decoro? Alzando ligeramente las cejas, se volvió a mirarla de frente. Y, aún con toda esa insistencia, no logró que él eligiera a ninguna que pudiera contentarlo. Me pregunto, doña Antonieta, si realmente desea que su hijo forme una familia, o si lo único que anhela es tener una nuera a quien pueda controlar. Me parece muy ofensivo que comentes sobre lo que hago como madre, dijo doña Antonieta con altivez. No has estado cerca el tiempo suficiente como para tener una opinión formada. No espero que alguien que no tuvo madre presente y que no fue querida por su madrastra, o quizás ni siquiera pueda ser madre, entienda las cosas que hago por mí. Sí, tuve una madre que se fue sin pensar en mí, una madrastra que me trató como quiso, y no tengo idea de si podré ser madre hasta intentarlo, respondió Teresa con voz serena, aunque sus palabras cortaban con la misma firmeza que su mirada. Pero con base en mi experiencia puedo reconocer de inmediato a una madre con fallas. Es suficiente, intervino don Enrique al ver que el ambiente se tensaba aún más. ¿Por qué?, preguntó Teresa sin ceder un ápice. ¿Por qué esperaban que me quedara sentada aguantando lo que ella dice? No, pero deberías respetar a tus mayores, aclaró don Enrique con mesura. Ella sigue siendo tu suegra. Antonieta, tú también deberías. No puedo hacerlo. El respeto se gana, interrumpió Teresa, su voz clara y segura. He sido respetuosa desde el primer día, y aún así terminé con marcas en el hombro por sus arañazos. He sido humillada por mucho tiempo y no voy a quedarme callada nunca más, ni siquiera con mi suegra. No planeo pelear sin razón, no es mi estilo, aunque sí voy a defenderme. ¿Cómo voy a respetar a alguien que ni siquiera quiero en esta casa?, espetó doña Antonieta cruzando los brazos con furia. Eduardo, me duele que estés sentado aquí permitiendo como le da la gana. No fui una madre tan mala como para que permitas que alguien me falte al respeto. No vi que ella te faltara al respeto. Tú has sido la que ha comenzado lanzando indirectas, replicó el marqués sin ocultar su molestia. Recuerda que la única razón por la que estás aquí es porque ella te invitó a entrar. Se suponía que ser cordial, pero ni eso puedes hacer. Sin mirar a su madre, soltó la mano de Teresa y comenzó a cortarle la carne con calma. Toma, querida, murmuró Eduardo, dirigiéndose a su esposa. Si alguien ha sido irrespetuoso contigo, ese soy yo. Me alegra que al menos lo reconozcas, respondió doña Antonieta con sarcasmo. Siempre he querido lo mejor para ti. Me tomo el tiempo de revisar listas enteras de mujeres jóvenes y escoger las que serían más adecuadas. Analizo sus familias, sus posibles beneficios para ti, pero nunca te has mostrado agradecido. Luego te escapas y te casas a escondidas. ¿Tienes idea de cómo me hace quedar esto ante la familia de tu padre? La señora Antonieta ya había empezado a recibir cartas relacionadas con el reciente matrimonio de Eduardo. A la familia de Mendoza les resultaba difícil de creer que el marqués se hubiera casado. Muchos incluso pensaban que estaba loco por conformarse con la hija de un conde. Planeo visitar a la abuela pronto para presentarle a Teresa, respondió Eduardo con tranquilidad. Una vez que la conozca y le agrade, todos los demás se callarán. ¿Qué te hace pensar que mi madre va a aprobar a tu esposa?, intervino don Enrique con una sonrisa de advertencia. No lo digo con mala intención, añadió mirando a Teresa con respeto. Pero mi madre es difícil de complacer. Nunca odiaría a la esposa de su nieto favorito. Don Enrique de Mendoza alzó una ceja.
Eres su único nieto. Por eso mismo, respondió el marqués con una sonrisa contenida. Antonieta se levantó abruptamente de su silla. Tras años de sentirse ignorada por la madre de su esposo, Eduardo jamás había dicho una palabra para defenderla. Siempre se mantenía en silencio, pero ahora iba a hacer lo posible para que Teresa fuera aceptada. Y eso le dolía más que cualquier ofensa. En su mente todo era culpa de Enrique. Él había evitado que Eduardo fuera a la escuela que lo moldearía para ser un hijo perfecto. Había permitido que su madre pusiera la casa a nombre de Eduardo y que el mayordomo tomara decisiones. Había permitido demasiado. No pienso quedarme en un lugar donde se me ha faltado el respeto, declaró doña Antonieta con rabia. Me rindo contigo, hijo. Arruina tu vida si quieres. Un día vendrás a mí arrepentido por no haber escuchado. No pienso buscarte más una mujer adecuada. Enrique, levántate. Nos vamos, ordenó con furia mientras salía del comedor. Enrique no se movió de su sitio. Continuó cortando su comida con total serenidad. Había venido a hablar con su hijo y no pensaba irse todavía. Si Antonieta quería llevarse el carruaje, que lo hiciera. Él ya había llegado al límite con ella. Dime lo que tengas que decirme y luego sigue a tu esposa, dijo el marqués sin apartar la vista de su padre. Lo que sea que tengas que contarme, puedes hacerlo frente a mi esposa. Don Enrique debía hablar con su hijo, pero no consideraba que fuera adecuado hacerlo frente a Teresa. Eduardo, los dos como tú y yo estamos acostumbrados a este tipo de conversaciones, pero no deberíamos dejar que la marquesa escuche lo que estamos a punto de discutir. Deberíamos ir a una habitación privada. Don Enrique le dijo esto a Eduardo mirándolo con intención, dándole a entender que no era buena idea que Teresa se involucrara en ese asunto. No me importa, dijo Teresa para sorpresa de don Enrique. Si más tarde le preguntaba al respecto, Eduardo le contaría lo que se había hablado. ¿Por qué esperar cuando podía oírlo ahora? Tengo curiosidad por escuchar qué sabe sobre la muerte de Giovanna y por qué ha venido a ver a Eduardo en lugar de informar a los guardias de la ciudad. Tenía entendido que no te caía bien la criada. ¿No te ha hecho daño? Don Enrique no entendía por qué querría saber sobre alguien que la había lastimado. ¿No debería estar contenta de que la muchacha estuviera muerta? Sí, pero eso no significa que no encuentre extraña su muerte. ¿Por qué murió poco después de irse con su esposa? Teresa mantuvo la mirada fija en don Enrique para intentar descifrar su expresión. Era difícil porque él siempre parecía divertido, pero eventualmente lo lograría. Ella debe descifrar a diario la mirada de Eduardo, y él es más difícil que don Enrique. Ella es diferente a lo que pensaba, pensó don Enrique. Desde su primer encuentro creyó que Teresa era alguien que no duraría, pero por la forma en que le había hablado a doña Antonieta y su mirada en ese momento, sin duda la había subestimado. Estaba empezando a entender por qué su hijo se había casado con ella. Es una historia extraña y nos pone en una mala posición, ya que podemos parecer sospechosos. Sin embargo, no tuvimos nada que ver con su muerte, mintió don Enrique para proteger a su esposa. A don Enrique le caía bien Teresa, pero no confiaba lo suficiente en ella como para guardar en secreto lo que necesitaba decir. No después de cómo se había puesto en contra de doña Antonieta. Teresa podría intentar usar sus noticias para mantener a doña Antonieta callada. Él sabía que a las mujeres les encantaba tener algo que pudieran usar en contra de otras. Al mismo tiempo, Teresa no creía que don Enrique estuviera diciendo la verdad, pero no iba a obligarlo a que lo hiciera. Solo quería saber de verdad qué le había pasado a Giovanna. Basándose en el comportamiento de don Enrique, sabía que doña Antonieta tenía algo que ver con la muerte, y si esto era cierto, doña Antonieta debía ser expuesta. A Teresa no le agradaba Giovanna, pero nadie merecía morir sin que su asesino fuera castigado. Teresa se preguntó si algún día tendría que comerse sus palabras, ya que había muchas cosas sobre Eduardo que no sabía. Por ejemplo, ¿qué guardaba en la mazmorra en la que había metido a Giovanna? ¿Estaba allí solo para intrusos o algo más? Eduardo comenzaba a perder la paciencia. Si no tienes nada que ver con su muerte, ¿por qué estás aquí? Esto podrías haberlo dicho en una carta. Si estás soltando la verdad simplemente porque Teresa está aquí, no me interesará escuchar lo que tengas que decir. Te estoy dando una oportunidad para que seas honesto.
¿Estás aquí porque mi madre tuvo algo que ver con la muerte de la criada? Eduardo fue directo al grano como era su costumbre, en lugar de andar dando vueltas como su padre. Don Enrique se sintió acorralado y decidió decir lo que sabía. Sí, creo que puede estar involucrada. He realizado mi propia investigación y descubrí que tu madre se reunió con ella una vez más antes de morir. No tengo idea de lo que se habló, pero no puede ser una coincidencia. Necesito encontrar más pruebas para saber si tu madre tuvo algo que ver. ¿Y qué tiene esto que ver conmigo? Eduardo no veía el sentido de la visita de su padre. Ya sabía que su madre había matado a la criada. No sería la primera vez que mataba a alguien por ira. La familia de su madre siempre se apresuraba a ocultar cualquier cosa que ella hiciera mal. No voy a ayudarte a ocultar lo que ella hizo, dijo el marqués con determinación. Sé que no lo harás, pero no puedo permitir que se descubran las acciones de tu madre. Seamos francos, no quieres que esto afecte tu intachable imagen. Y yo no voy a gastar mi tiempo en evitar que cuestionen la clase de mujer con la que te has casado. Ocúpate de esto por tu cuenta y no vengas a mí. He hablado de esa criada más de lo que me gustaría. Cuando hayas terminado tu plato, por favor vete, padre. Eduardo habló sin rodeos y don Enrique pensó que estaba siendo demasiado duro con ellos, pero no podía culparlo por no querer ayudarlos. Eran unos padres terribles y Eduardo hacía tiempo que se había cansado de ellos. Ya veo. Luego, la mirada de Enrique se posó en Teresa. No digas ni una palabra de esto a nadie. No intentes chantajear a mi esposa con lo que acabas de escuchar. Hay muchas cosas sobre ti que puedo averiguar y usar en tu contra si lo haces. La risa de Eduardo desvió la atención hacia él. Sentarse aquí y amenazar a mi esposa mientras estoy presente es realmente atrevido. Pero te sugiero que cierres la boca antes de que me enoje de verdad. Parece que se me ha acabado la paciencia de tenerte en mi casa. No vuelvas a visitarme a menos que yo te haya llamado. Mi mayor arrepentimiento fue no haber estado más presente en tu vida, hijo. Quería cambiar el mundo y hacerlo más seguro para los demás. Pero al hacerlo no estuve a tu lado. Lo siento. Se disculpó don Enrique con sinceridad. No es demasiado tarde para que intentemos tener una mejor relación. Teresa miró a Eduardo y lo vio comiendo con naturalidad, sin que le afectara la disculpa de su padre. Ahora podía ver que Eduardo había crecido con todo lo que quería, excepto la atención de sus padres. De niño, debió haber dejado de preocuparse por ellos. Ahora como adulto se estaba abriendo paso en su vida pacífica. Se preguntó qué más hacía que Eduardo tratara de esa manera, además de que no habían estado presentes en su juventud. No es demasiado tarde, pero en este momento deseo que te vayas. Muy bien. Don Enrique empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. No había nada más para hacer si Eduardo no quería escucharlo, ni a sus planes de enterrarlo que había hecho doña Antonieta. Buenas noches. Se despidió don Enrique antes de alejarse. Buenas noches, respondió Teresa educadamente. Luego miró al marqués. ¿Estás bien, Eduardo? Ella sentía que algo no andaba bien. ¿Parece que me pasa algo? ¿Qué sería?, preguntó Eduardo. No lo sé. Simplemente te noté diferente mientras hablabas con tu padre. Una vez más lamento no haber estado de tu lado. No llegamos al final de la cena. ¡Qué desperdicio!, dijo Teresa notando que la comida de doña Antonieta seguía intacta y el plato de don Enrique no estaba vacío. ¿Por qué tu madre mataría a Giovanna? Eduardo se sirvió un poco de vino para quitarse de encima la sensación de irritación que tenía. Tendría que meterme en su cabeza para saberlo. Me sorprende que mi padre esté ayudando a encubrirlo. Ha expuesto a muchos miembros de nuestra familia por sus crímenes en el pasado. Esta vez se trata de su esposa. Aunque discuten un poco, se nota que él se preocupa por ella. Teresa lo miró un instante en silencio y luego indagó para explicar su punto. ¿Qué pasaría si yo matara a alguien? ¿Te desharías de las pruebas o me llevarías a los guardias de la ciudad? Si ocultaras la verdad no sería muy diferente a lo que está haciendo tu padre. Te agradecería que no me compares con él. Una vez dijiste que mantuviera mis manos limpias, que tú matarías a cualquiera por mí. Teresa recordó las palabras que había pronunciado el marqués en una conversación que habían tenido. Te voy a explicar la diferencia con mi padre. La figura pública que él ha construido de sí mismo es la de un hombre de justicia. Se jacta de exponer los crímenes sin importar quién haya sido el culpable.
Para mí es diferente. El pueblo me ve como un monstruo y no tengo ningún problema en matar a nadie. Mataría a cualquiera por ti. Y le haría saber al pueblo que lo he hecho. No pretendo ser nada más que lo que soy, respondió Eduardo. Su padre se había ganado la reputación de ser un hombre justo y de luchar para denunciar el mal en el virreinato. Ocultar un asesinato cometido por su esposa iría en contra de la imagen que el público tenía de él. Los enemigos de don Enrique aprovecharían ese momento para destruirlo a él y a todo lo que había construido. Eduardo, por su parte, era auténticamente el mismo sin importar quién se pusiera frente a él. Nadie podría verlo actuar de manera diferente. ¿Alguna vez has matado a alguien y nunca se lo has contado a nadie? Teresa estaba realmente intrigada. No, siempre le cuento a Alfonso sobre cualquier persona que asesino. Es bastante eficiente cuando se trata de limpiar el desastre sangriento. ¿Tienes miedo de mí?, preguntó Eduardo al notar su expresión de sorpresa. Nunca afirmé ser un buen hombre en lo que respecta a esas cosas, pero nunca he matado a nadie inocente, solo a aquellos que desean hacerme daño, y en el futuro, a aquellos que deseen hacerte daño a ti. Lo entiendo, contestó ella. No siempre recurro al asesinato. Hacer que mis enemigos vivan sin dedos, manos o pies es bastante entretenido también. Sonrió Eduardo. Teresa lo miró impresionada. ¿Cómo podía encontrar divertido hablar de mutilar a alguien? Eduardo, me preocupa un poco el hecho de que sonrías mientras hablas de esas cosas. ¿Qué es lo que te preocupa, Teresa? ¿Darte cuenta que los rumores eran ciertos y que te has casado con un monstruo?